buenas a todos, buenos días, tardes, noche, depende de cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más al Suena el Abuelo y bienvenidos a una semana de resaca copera y sobre todo de vuelta de liga, que al final era lo que nos importaba. En esta semana hemos intentado traer a Dani Huiza, pero no ha podido ser. Es cierto que hemos intentado traer a Dani Huiza porque lo vemos comentando siempre por el chat de la Cruz Bar, hablamos con su jefe de prensa de su actual club, pero no ha podido ser. Sin embargo, para hablar del Granada, la Copa del Rey, el Sanluqueño y todo lo que va a ser esta semana, tengo a otro abuelo. Jaime García, ¿qué tal? Qué cabroncico que eres. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que intentamos traer a Dani Guiza, pero nos tenemos que quedar con el arquero de Aitor García. Pues esta semana tenemos que hablar, por supuesto, de lo que significó la Copa en Yecla, de lo que fue ese partido donde el Yeclano, pese a encajar 3 goles y a ir en algún momento 0-3, creo que no le perdió la cara al partido y hizo un buen encuentro. Y también hablaremos de ese partido complicado y bonito e interesante contra el Atlético Sanluqueño. Pero antes, Jaime, hay que comentar un poquito las sensaciones de la Copa. Puede ser, claro, hay que ser consciente del rival que había, pero un poquito de excesivo castigo para los buenos momentos que le pudimos ver al Yeclano, ¿no? Sí, la verdad es que el equipo estuvo en todo momento en el partido, estuvo vivo, dio la cara, fue a buscar al Granada en muchos momentos, incluso yo diría que no se notó la diferencia de categoría si no llega a ser por la pegada, que ahí sí que el Granada dio señales de estar 2 categorías arriba, que no hay que olvidarlo. Y bueno, al final es un pequeño paréntesis en Liga para vivir una cosa bonita también, como en la Copa del Rey, con muchos carteles de la Federación por todos lados. Seguro que Rubiales sacará tajada de eso también, pero muy chulo. El equipo dio la cara y la gente que estuvo, pues salió con muy buenas sensaciones. Sí, porque vamos a empezar a contar. Adrián en rueda de prensa decía que es cierto que lo que marcó, por ejemplo, la primera parte es la efectividad la distancia de categorías, porque eso al final te lo da la calidad. Y es que más o menos ese es el análisis que podemos sacar de la primera parte. Cierto que Adrián, que siempre es muy autoexigente y que nos gusta que sea autoexigente, decía, pues es que nos ha costado desvergonzarnos, nos ha costado perder el miedo al Granada, pero sin embargo, los que no sabemos tanto de fútbol como el míster del Yeclano, vimos a un Yeclano que fue arriba la presión del Granada, que durante cierto momento obligó al equipo nazarí a tener muchas complicaciones en la salida de balón y esa parte nos gustó mucho. Lo que pasa es que luego Jaime, en una acción aislada, pues si Inasi Miguel te hizo el 0-1, pero a mí el inicio de la primera parte del Gicano me gustó. Sí, la verdad es que yo cuando Adrián dijo eso del primer tiempo tampoco lo compartía mucho. Yo vi al equipo muy concentrado, sabiendo lo que tenía que hacer, pese a que el Granada hizo una pequeña trampa ahí Sí. del viejo, hablando de abuelo, Paco López, que había venido a Yecla durante los 90 como jugador muchas veces e incluso con el Valencia Mestalla de entrenador. Sabía lo que tenía que hacer Sí. aquí y metió esos 3 torres como centrales que despistó mucho al Yeclano, que por ahí costó hacer daño, pero el equipo, en cuanto al control de balón, en cuanto a poder tocar y a poder buscar otras opciones, yo lo vi muy vivo y a mí me gustó. Sí, vamos a decir que ayer el Granada, más allá aparte de llevarse el partido por la calidad en el área, se la llevó por un buen planteamiento. Y hay que reconocerle, aunque ahora le puedan dar palos a Paco López de Granada por encajar 2 goles, pero el plantarse con 3 centrales, 2 delanteros y 2 carrileros, creo que le dio un plus al equipo que quizás con Héctor Caranca no habría tenido. Ya en la segunda parte sí que vimos a Ñeclano mucho más desvergonzado, donde, claro, ya con el 0-2 con el que se fue al descanso no le quedaba otra que atacar, y fue una lástima porque los goles de Gabri y de Revi llegan a partir del minuto 80, el de Gabri en el 80 y el de Revi en el 92. Pero ojo, porque ahí me da la sensación de que si el de Revi hubiera llegado en el 86, habríamos tenido unos minutos en la Constitución bastante bonitos, Jaime. Sí, al final en ese segundo tiempo se partió el partido, se partieron los equipos también forzados por el resultado. El Yeclano tenía que ir a por el marcador. El equipo se notó ahí el periodo físico que lleva con tantas bajas, con tanta carga de minutos. Ahí sufrió más el Yeclano, pero como decimos, sin perder la cara hasta que llegó
el 2-1 el 3-1, perdón, Sí. de Gabri, y a partir de ese momento, esos 15-16 minutos que se jugaron, fue todo el tiempo prácticamente en campo del Granada, asediando al área. Hubieron más tiros, aparte del otro gol de Revi, hubo otro de Gabri que se fue arriba por poco y al final el Granada sufrió. Sí, y en esos minutos vimos a una Constitución enchufada, al igual que lo vimos prácticamente durante todo el partido, porque aunque no fuese un lleno, yo intuyo, Jaime, que las cifras las podemos tasar en 1500 por ahí, ¿no? O sea, un ambiente normal de liga, aunque no fuese un lleno, vimos a una grada que durante el 0-1 alentó a su equipo y lo llevó, y le animaba con el llegar nunca se rinde, con el 0-0 vibró, ¿no? Y hace tiempo que no, a veces sentíamos eso. Cuando le suena al abuelo es de las últimas ocasiones que me ha emocionado cuando sonó el abuelo en el minuto 70. O sea que vimos un buen ambiente, pero nos vamos con la sensación de decir lo que habríamos tenido, ¿no? Porque el ambiente fue muy bueno y yo creo que todo el mundo salió con una sensación positiva del trabajo del equipo y podía haber sido una multiplicación de esa sensación, ¿no? Pues sí, la verdad es que igual que salió la gente contenta con la actitud del equipo, con cómo estuvo planteado en el campo, no conozco a nadie con los que he hablado después que no digan que fue una pena, que fue una oportunidad perdida de haber tenido un estadio, si no como el día del Elche, que estaba demasiado, pero sí como otros días que ha estado precisamente, o podemos recordar el día del Sanluqueño que viene ahora el Sí. domingo, con el campo volcado, con minutos que hubiera sufrido mucho el Granada, con toda la gente cantando, con toda la gente apoyando al equipo, que aparte del miedo escénico que le pueda meter al Granada, las alas que les da a nuestros jugadores y esa sensación de pena porque podría haber sido mucho más. Ahora, yo hablaba con mucha gente que acudía prácticamente por primera vez a la Constitución y decía, joder, perdóname el joder, pero joder, el equipo que se puede formar aquí, porque gente que salió con Bauti y Uclés, que le gustó mucho y aún le queda por ver a Martí, con el partido de Víctor Oliver, que recuerdo una carrera que le gana a Brian Zaragoza, espectacular, lo de Víctor Oliver, con los dos carrileros que fueron buenos, la pareja de centrales, o sea, con un equipo, Jaime, que compitió a la Granada y que nos deja cierta ventana para soñar y sobre todo para pedir de verdad que la gente apoye este bloque porque creo que podemos vivir cosas bonitas. Lo que pasa es que este domingo hay un partido muy complicado. Hay un Atlético Sanluqueño contra el Yeclano, ambos con 16 puntos en esa frontera del playoff y empatados a punto precisamente con el playoff y no va a ser nada fácil porque va a ser un partido ante un recién descendido de primera ref con nombres muy vitales, pero estamos en cierta manera, Jaime, ilusionados con la liga, ¿no? Sin perder la cabeza, eso está obvio, no hay que perder nunca la perspectiva de los 45 puntos, pero joder, queremos ver al Girona en liga porque nos está gustando mucho contra los equipos de su nivel. Pues sí, la verdad es que está demostrando que tiene más nivel del que todos creíamos, que está demostrando Sí, de ahí que Adrián no se hay que quitarnos el sombrero ante la gente que apuesta por estos futbolistas. claro, que Adrián no se ha equivocado con la plantilla que ha hecho en verano y hemos tenido dudas muchos, yo entre ellos, porque eran jugadores que no conocían la categoría, jugadores inexpertos en ese sentido, pero el equipo está demostrando que es un muy buen equipo de la segunda red, que los jugadores dan la talla, que no bajan los brazos ante ningún rival. Y ahora viene uno que es de los más complicados Sí, del grupo. Yo recordaría también al entrenador que es Antonio Iriondo, que fue el que ascendió con el Rayo Majadahonda sí, a segunda división en división. Cartagena, que es un zorro viejo que lleva muchísimos partidos en la segunda B, que tiene mucha experiencia, Incluso incluso le veía en primera división, ¿no? Con el Rayo partidos, o sea, es un entrenador con mucha sí, experiencia. no sé si era la década del 2000, coqueteó por ahí también con la primera división. Al final es gente muy experimentada, incluso los jugadores, tiene jugadores muy importantes, o viene de la primera ref y es uno de los candidatos a estar arriba. Y pese a tener o ser quizás una sorpresa negativa porque está pasando desapercibido, porque
no está en la cabeza de la clasificación durante toda la temporada. Es un equipo que está siendo muy regular, que no pierde por goleadas, que no gana por goleadas tampoco, pero que siempre está ahí y estoy convencidísimo que va a ser el partido más complicado de lo que va de temporada en la Constitución. Porque hablábamos cuando tuviste el placer de acudir a mi canal de Twitch, hablábamos de que, claro, a lo mejor esperábamos a Sanluqueño un poquito más arriba, pero la realidad es que es un equipo que se ha mantenido regular con victorias y con empates y que todos le ubicamos en esa zona del playoff para luego, pues, enrachando 2 victorias, te metes en el tercer cuarto puesto. O sea, va a estar arriba el Atlético Sanluqueño y tenemos nombres como Irán Cabrera, que lo hemos visto golear en segunda B muchísimos años. El propio Lucas Gaucho, que ya lo tuvieron en primera vez el año pasado, Viti de Lucán, Gonzalo Pelé y Javi Pérez. O sea, son futbolistas de muchísima experiencia en la categoría. Vamos a ver cómo se adaptan a un escenario, ciertamente, podemos decir, posiblemente parecido al Palmar, que es su estadio, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo hemos dicho muchas semanas, que hay muchos equipos que saben cómo tienen que jugar aquí en la Constitución, pero posiblemente el sanluqueño sea uno de los que más por las condiciones de su campo, tanto en césped como en dimensiones, y porque está muy trabajado, está muy, muy bien trabajado y no hay duda que va a ser un equipo de los más complicados. Son 6 jornadas sin perder del Yeclano, 4 del Sanluqueño, que viene de ganar al UCAM Murcia. Y bueno, estamos hablando de la complejidad del Atlético Sanluqueño, pero somos conscientes del potencial del Yeclano. Por cierto, juega en Cádiz contra UCAM Murcia. El Cádiz lo tenemos a 2 puntos, puede también producirse un buen enfrentamiento ahí. Y además, Jaime es un equipo que nos deja siempre buenas sensaciones, porque, bueno, o buenas sensaciones o al menos buenos recuerdos, porque tenemos un hostiazo como es ese playoff de ascenso en el que asciende el Sanluqueño en Yecla Segunda B y tenemos la victoria que hace el Yeclano en Sanlúcar de Barrameda que cambia un poquito la tendencia. O sea, es un equipo que siempre más o menos ha marcado al Yeclano. Pues sí, han sido, si no me equivoco, 3 solos los enfrentamientos, pero lo han Muy convertido en un intenso. clásico. El primero, aquel polémico en el Palmar, en la eliminatoria de ascenso, Sí. con el 3-0, creo recordar, de allí. El segundo, un partido que pese a suponer lo que suponía, que el Yeclano se volvía a quedar un año más en tercera, yo no lo recuerdo con esa sensación amarga de ese mismo año, el día del malagueño o Sí. en alguna otra ocasión, sino lo recuerdo como un pequeño, como diría Piqué, contigo empezó todo, ¿no? Con el sanluqueño empezó todo, esa llama de la afición con el equipo, de estar con el club, de ser todos uno, empezó ahí o fue uno de los días que podemos poner como fecha inicial de esa simbiosis entre el clano y la afición. Y luego está el segundo partido en el Palmar, que fue la temporada del playoff en Segunda B, donde el equipo no había ganado fuera y ganó con algún, no sé si fueron los 2 goles de Tonete o un gol de Tonete o Sí, algo así. dos de Tonete. Eh, Sí, los dos. Y al final, pues eso disparó al equipo. Eso con luego una siguiente victoria en Granada y algo más disparó al equipo. Pues a ver si volvéis a pasar. Han dado con una palabra que tenemos que sacar, porque además la mencionó Adrián en rueda de prensa y creo que tenemos que comentar esas declaraciones, que es la palabra simbiosis, ¿no? Creo que Adrián pidió a pues tanto a la directiva como No estaba preparado, ¿eh? pues no estaba preparado, pero me lo has dejado en bandeja porque Adrián pidió, pues, tanto al cuerpo técnico, directiva, prensa, jugadores, intentar, pues, aunar fuerzas en cierta manera para poder crear la simbiosis que se necesita en la Constitución, porque estamos viendo, Jaime, que en lo deportivo todo va marchando bastante bien, por tanto, estamos en una circunstancia donde, ¿por qué no podemos volver a ver muy buen ambiente semana tras semana en la Constitución? Y creo que nos están dando motivos, ¿no? Pues sí, deportivamente no hay duda que el equipo da la talla donde se ponga. Sí. Y en lo social yo creo que la afición también da la talla. Yo creo que la afición cuando se siente importante responde.
y sin duda se va a sentir importante lo que viene ahora en adelante. Pues sí, porque es necesario hacer sentir importante a la afición y que de verdad también sienta que es un eslabón muy importante en esta plantilla de Girona. Pues Jaime, domingo a las 5 de la tarde, coincidiendo con el estreno del Mundial, precedentes, ya lo sabemos todos. 3-0 en el Palmar, 2-3 en la Constitución y 0-2 en el Palmar. Te iba a cortar algo, no sé qué quieres decir. Sí, luego iba a decir que la simbiosis también ponía más patas a Adrián, que al final la prensa, pues que si nos podemos meter ahí, yo creo que quien crea que la prensa no está en el barco, que quien crea que la prensa quiere poner trabas tanto a equipo como a club, no conoce a la prensa de Yecla, porque por lo que podemos hablar, por lo que conocemos nosotros, aquí la gente es del Yeclano y cuanto mejor le vaya al equipo, mejor nos va a todos y es lo que buscamos. Si al final todos queremos el bien por el Yeclano y alguno incluso vamos al límite por ver todos los partidos de Yeclano porque nos interesa el bien del equipo. Este fin de semana no teníamos pensado hacer una cosa, pero nos apetece el Yeclano sanluqueño, por tanto estaremos en la Constitución y es cierto que el único interés de verdad de la prensa, Yeclano GM, es hacer crecer al club, así que domingo a las 5, Yeclano sanluqueño no nos podemos perder el partido. Pues no, la verdad es que es un partido muy bonito, como venimos diciendo, por los dos equipos que van a comparecer en el campo, por los recuerdos de otros partidos pasados, porque este mes que queda de competición hasta el parón de Navidad va a ser muy importante para Sí. definir si podemos optar por cosas importantes en la temporada y hay muchas ganas de que sea el domingo a las 5 de la tarde. Pues el domingo a las 5 de la tarde que se podrán ganar 3 puntos más para los 45 que son la señal y clave del Girona Deportivo. Así que muchísimas gracias por vernos una semana más, por acompañarnos en esta aventura del suelo al abuelo y nos vemos la semana que viene. Ojalá, ojalá, ojalá que volviendo a hacer de la Constitución un fortín porque sería una muy buena noticia. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Ya luego.